Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te doy gracias, Dios mío, gracias por cada hermano, por cada ministro, Señor, que está escuchando tu palabra, Señor, gracias porque nos juntamos, Señor, en unidad, Dios mío, en paz, Dios mío, con tu gozo y alegría, Señor, para poder compartir todos juntos tu palabra, Señor, cada día, cada tarde, Señor. Dios, en esta hora, Padre, hoy es un día más, Dios mío, donde compartimos tu palabra, todos juntos, unánimes, Dios mío, para poder compartir lo que tú quieres hablar a nuestro corazón. Señor, a partir de este momento, uno mi espíritu al tuyo, Señor, para poder dar lo que tú me has dado, Dios mío. En el nombre de Jesús, declaro, Señor, sobre esta hora, Padre, bendición, Señor amado, sobre cada familia, Dios mío, en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero compartir la palabra en esta tarde, una palabra que ya la hemos compartido varias veces, pero en estos días estuve meditando mucho en esta palabra y la quiero compartir, que es en Lucas capítulo 5 y habla de la pesca milagrosa. Una palabra que ya la hemos compartido acá nosotros en Dunamis, en la transmisión de todas las tardes. Pero hay algo que a mí me llamó la atención en estos días cuando la compartía con el pastor Gabriel a la noche, estábamos meditando la palabra y tocó mi corazón y es por eso que yo la quería compartir. Pero bueno, vamos a empezar a leerla. Y dice Lucas capítulo 5, dice el título, La pesca milagrosa. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, las cuales eran Simón, le rogó de apartarse de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga más mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban a las otras barcas para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. La palabra de Dios, cuando empecé a leerla y empecé a meditarla, pude comprender de que Jesús en aquel momento estaba predicando a un montón de gentíos. Cuando habla de gentío, habla de multitudes, de cantidad de personas. Y dice que en un momento le dijo a los discípulos para poder apartarse de ahí y usar una sola barca. Habían limpiado todas las redes, habían lavado todas las redes y Jesús se sube en una de las barcas que para poder predicar, dice que él predicaba de una de las barcas, se había alejado por la gran cantidad de personas que había. Pero hay algo que a mí me llamó la atención, que decía que Jesús le habla a Pedro en un momento y le dice que eche las redes en un lugar. Y Pedro, con su carácter, porque sabemos que Pedro era un hombre muy espontáneo, era un hombre de mal carácter, yo me imagino que no le habrá dicho de una forma muy pacífica a Jesús, diciéndole que echó toda la noche, estuvieron tirando las redes en un solo lugar y no habían tenido resultado. Esto me hizo pensar algo a mí. Me hizo pensar que nosotros muchas veces tenemos con nuestras fuerzas o nuestro entendimiento o nuestras capacidades nos movemos. Él había estado pescando toda la noche y lo primero que hizo cuando vino Jesús le dijo que eche las redes al otro lado porque iba a pescar. Y así sucedió verdaderamente. Él echó las redes donde Jesús le dijo y dice que él empezó a llamar a todos sus compañeros en aquel momento, a todos los que estaban, los que eran pescadores, para que puedan alcanzar toda la cantidad de pescados que habían pescado porque las redes de ellos se rompían. Entonces él tenía que dar la bendición que él también tenía, que había obtenido por obediencia a la voz de Jesús para poder repartir a los demás. Y esto me hizo pensar algo. Me hizo pensar que no era tampoco con la capacidad de Pedro, no era tampoco con el entendimiento que él tenía, sino por una sola cosa, simplemente por escuchar la voz de Jesús,
Porque Jesús le dijo una sola cosa, echa las redes del otro lado. Y él echó las redes del otro lado. Y fue tanta la bendición que recibió que no solamente él fue bendecido, sino todos aquellos que estaban pescando juntamente con él. ¿Qué te quiero decir esto? Que cuando vos empezás a escuchar y a reconocer la voz de Jesús, porque ese es el gran problema, que muchas veces no reconocen la voz de Jesús, no reconocen la voz de Dios. Cuando Dios te dice, hace esto y no lo haces y te estás negando. Y no solamente te estás negando a vos, sino estás negando a multitudes que están detrás de vos. Cuando Jesús le habló a Pedro, Pedro escuchó, hizo caso, recibió la bendición. Y no solamente la recibió él, como lo estábamos compartiendo, sino que también recibió la bendición todos los que estaban junto a él. Entonces, eso a mí me hace entender que cuando uno realmente empieza a conocer la voz de Dios, no se va a perder. No se va a perder de nada de las bendiciones del reino. No se pierde nada de lo que Dios quiere darte. No te perdés nada de las bendiciones que Dios quiere darte cada día, cada minuto, cada segundo. Porque cuando Dios quiere bendecirte, Dios te bendice. Ahora, el gran problema es que muchas veces no escuchan la voz de Dios. Porque una sola palabra dijo Jesús, echa las redes del otro lado. Y él hizo caso y sin cuestionarlo. ¿Cuántas veces nosotros cuestionamos porque a nuestro parecer no parece que realmente tengan que ser las cosas así? ¿Cuántas veces a nuestro parecer creemos que realmente las cosas no tienen que suceder de esa forma? Pero fíjense en que la palabra dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Entonces nosotros vamos siempre a la dirección contraria, siempre vamos nosotros a lo que a nosotros nos parece mejor o lo que nosotros realmente creemos. Y es lo que Dios siempre quiere enseñarnos a través de su palabra, que no es como nosotros queremos, no es como nosotros pensamos, no es como realmente nosotros estamos creyendo que es lo mejor. Y es por eso que en ese momento Pedro recibió la bendición. Dice, entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la barca para que viniesen a ayudarle y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Miren, yo siempre consideré esto, que Dios no te da de a poquito. Dios cuando te da en abundancia y te da también para que puedas bendecir a los que están alrededor tuyo. El gran problema es que muchas veces nosotros nos quedamos con la bendición. Que muchas veces nosotros creemos que la bendición es solamente para nosotros y la palabra a nosotros nos habla de que nosotros somos canal de bendición, que tenemos que bendecir a los que están alrededor nuestro, que tenemos que bendecirlo no solamente con las finanzas, sino que tenemos que bendecirlo con palabra, constantemente tenemos que bendecir con palabras a los que están alrededor nuestro, para que esa bendición sea salpicada también para los demás. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciéndote, apártate, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Vieron que hay una parte que Jesús le dice que ya no iba a ser más pecador de pescador, sino iba a ser empezar a ser pescador de hombres. Yo creo que Jesús iba a tratar con la vida de Pedro en aquel momento. Porque cada uno de ellos sabemos que Pedro tenía una suegra, así que supuestamente él era casado, él tenía una familia, él tenía a alguien a quien mantener, él tenía a alguien a quien sustentar, pero Dios le estaba queriendo enseñar esto. Dios tuvo un encuentro personal directamente con Pedro en aquel momento para poder enseñarle y para decirle que realmente quien era el sustentador era él. Porque muchas veces creemos, como yo la otra vez lo he dicho, muchas veces esperamos a fin de mes un sueldo o esperamos otras cosas y Dios nos quiere enseñar en este tiempo que Él es nuestro sustentador. Pero realmente cuando Dios te va a sustentar, cuando realmente conozcas la voz de Él, cuando realmente Jesús te hable y vos te estés apresto tus oídos para poder escuchar la voz de Él. ¿Qué es lo que viene realmente a nuestra vida para poder traer confusión? El no conocer la voz de Dios. Porque cuando vos no conoces la voz de Dios, ahí es donde viene la confusión. Ahí es donde vos realmente crees y decís, ¿será o no será? ¿Será de Dios o no será de Dios?
Entonces ahí es donde viene el conflicto y el problema en el cristiano, cuando no conocen verdaderamente que es Dios quien le está diciendo, mira, hace esto, aunque vos te tengas que enfrentar, por decirlo así, con un montón de personas, que muchas personas te vengan y decir, pero estás loca o estás loco, no, no son así las cosas, pero si Jesús te está diciendo, si Dios te está diciendo que realmente tenés que hacer su voluntad y tenés que hacer lo que Él te dice, tenés que hacerlo. Entonces yo aprendí y entendí a través de esta palabra que si yo conozco verdaderamente la voz del maestro, si yo realmente soy direccionada por la voz del maestro, las bendiciones van a venir a mi vida. Y todo lo que a mí me salpique y lo que a mí me llegue, van a recibirlo los que estén alrededor mío. Entonces, ¿sabes qué, hermano y hermana amada? Es tiempo de que te mantengas firme en la fe, que te mantengas realmente en los caminos de Dios, que realmente aprendas el pueblo de Dios a conocer su voz para poder ser direccionado en este tiempo, porque muchas personas que hoy no están yendo a la iglesia, que hoy no están en un templo, que realmente no tienen la posibilidad que tenemos nosotros de poder transmitir todas las tardes. Mucha gente se siente confundida, mucha gente se siente perdida, mucha gente se siente que está en el olvido o que realmente no tiene quien le guíe, no tiene quien la apoye. Anoche hablaba con un matrimonio que verdaderamente este matrimonio no están congregando porque no hacen lo que hacemos nosotros. O sea, desde que empezó la cuarentena no tienen culto, no tienen transmisiones online como las tenemos nosotros y realmente están necesitando de parte de Dios y empezó la duda, empezaron un montón de conflictos, empezaron un montón de cosas en ellos y no tienen dirección. Es como que perdieron ellos en algún momento, perdieron realmente de reconocer la voz de Dios, de reconocer es que es Dios quien les estaba hablando, quien les estaba guiando, porque no tienen pastor, no tienen pastora, no tienen líder, no tienen nadie que les esté guiando. Entonces es tiempo que nosotros podamos aprovechar lo que realmente Dios nos da. Aprovechar que realmente nosotros podemos transmitir, que nosotros podemos realmente estar en comunión, que podemos predicar la palabra, que podemos compartir la palabra de Dios, porque muchos son salpicados, porque realmente somos grandemente bendecidos, como Pedro en ese momento recibió tanta cantidad de peces, porque los peces, ¿saben qué significa la bendición? Significa la multiplicación. Y no es solamente de lo financiero, yo estoy hablando de que realmente nosotros somos realmente bendecidos porque podemos conectarnos todos los días, podemos hacer dunamis como estamos haciendo con Leandro, podemos predicar la palabra y muchas personas alcanzan a recibir, a ser impartida la palabra de Dios y la bendición de Dios. Pero no todos tienen la oportunidad de que estamos teniendo nosotros. Por eso en este tiempo yo te aliento, como se hablaba ayer, de poder seguir predicando la palabra hasta donde se pueda, de poder llegar la palabra a las personas que realmente no llegan. Mira, había algo que yo estaba leyendo y dice que Jesús se tuvo que alejar por el gentío que había porque quería escuchar al maestro, quería escuchar realmente lo que el maestro en aquel momento estaba enseñando. Y quizás era tanta la multitud que quizás no muchos llegaban realmente a escuchar lo que el maestro le decía. Los primeros realmente seguramente ellos escuchaban todo lo que el maestro decía, los del medio quizás, pero los que estaban a lo último, los que estaban atrás de todo, quizás no llegaban a entender lo que Jesús estaba enseñando. Y nosotros hoy tenemos la oportunidad de cara a cara poder predicar, de poder usar las redes sociales, poder usar un montón de cosas para poder predicar y que la palabra sea alcanzada a muchas personas que realmente no les llega la bendición. Y es por eso que quería compartir esta palabra, quería compartirla porque realmente ayer cuando predicaba a Leandro y hablaba también sobre esto, entendía de que Dios me decía, a mí en lo personal me decía, no quiero que te calles, no quiero que cierres tu boca, sino que sigas predicando mi palabra, porque yo te doy las tácticas, yo te doy a vos para que te puedas seguir moviendo, para que puedas seguir predicando, para que vos no te calles. Entonces nosotros aprovechemos esa bendición que realmente nosotros tenemos y que el peso, miren, era tanta la cantidad de peces que había que las redes se hundían. ¿Sabe qué significa eso? Significa el peso de gloria que había sobre ese lugar. El peso de gloria que realmente había sobre esos varones que habían escuchado realmente la voz de Dios.
Por eso yo quería compartir esta palabra para que podamos entender que Dios nos está llamando y Dios nos está diciendo de que no bajemos los brazos, porque este hombre Pedro había estado toda una noche y quizás estaba cansado ya, quizás ya no quería saber más nada, quizás ya había bajado sus brazos porque él era un experto en pesca. Quizás él ya se dio por vencido y dijo, yo, bueno, ya está, ya basta, se terminó, me voy a buscar, quizás dijo, me voy a buscar otro trabajo o voy a buscar otra forma, o quizás ya no quiero saber más nada. Pero Dios en un momento vino a su encuentro y le dijo, Jesús, échalo para otro lado, como diciéndole, empezá de nuevo, porque Jesús le estaba diciendo eso, empezá de nuevo. Jesús le estaba diciendo, comenzá todo de nuevo, porque la bendición va a llegar, la bendición en un momento va a llegar a tu vida. Entonces eso es lo que te comparto. Si en este tiempo estuviste con las redes de una sola forma, probá de la otra. Probá de otra forma porque Dios te va a bendecir. Y el peso de gloria que va a venir sobre tu casa, sobre tu familia, va a ser tan grande, hermano, que vas a salpicar a todos los que estén alrededor tuyo. Sabes que no bajes los brazos porque las cosas quizás no te salieron como quisiste en este tiempo. No bajes los brazos porque quizás las cosas no te salieron como realmente las planeabas. Quizás estás teniendo problemas últimamente y nadie lo conoce, pero Dios te dice en esta tarde, empezá de nuevo, empezá verdaderamente de otra forma. Yo te voy a dar las tácticas, yo te voy a dar a vos cómo tengas que hacer, pero solamente una cosa te dice Dios, que empieces a conocer su voz. Y es lo que yo quería compartir en esta tarde, porque yo creo que Dios más que todo hablaba a los hombres, que muchas veces son las cabezas que llevan adelante el hogar y quizás han probado de todas las formas un montón de cosas y no les ha dado resultado. Pero Dios a través de esta palabra nos dice nuevamente, probá de otra forma. Probá de otra forma que vas a ver que la otra forma que yo te doy a vos te va a dar resultado y vas a recibir la bendición que estás esperando. Amén. Así que es lo que quería compartir. Dios les bendiga en esta tarde y espero que les haya sido de bendición.